Hoy jueves 1 de diciembre del 2016 vamos a empezar la sesión número 35, la 35ª, del curso El alma, la actualidad de la vida. Os anuncio que en el próximo trimestre tendremos 3 oportunidades al mes para tocar el tema, por lo menos el primer trimestre. Luego ya veremos más adelante cómo lo sostenemos, pero por lo menos el primero se va a hacer así. Porque ya que veo que tenéis un interés muy grande en profundizar en el tema del alma, pues no podemos dejar pasar una semana en balde, muerta, porque parece que esas ansias se cristalizan. Por lo tanto, hay que dar rienda suelta a la imaginación y hay que comenzar activamente a hablar de nuevo, como hicimos en la maratón de julio y de septiembre. Ahí partió todo, la maratón de julio y la de septiembre. No sé si este 2017 se repetirá o no se repetirá. Más que nada porque hacer pronósticos no me gusta y siempre que se han hecho, pues evidentemente nos hemos equivocado de manera estrepitosa. Por lo tanto, vamos a dejarlo ahí. ¿Os acordáis dónde acabamos? La 34 en esta diapositiva. Dice, gran parte o quizás todo lo que sucede hoy en el mundo es causado por el estímulo del alma, grandemente acrecentado, al cual reacciona la entera familia humana, aunque individualmente no hayan hecho contacto con el alma. Este acrecentado estímulo se debe a 2 cosas. Luego lo veremos en la siguiente diapositiva. Así finalizamos la número 34, que fue hace unas 2 semanas, ¿no? Tenemos otra dentro de 15 días, y tenemos la última el día 22, el día del sorteo de Navidad. Aquí estamos hablando de arquetipos de conciencia y, ¿por qué no decirlo? Estamos hablando de la plasmación objetiva del propósito divino a través del 7º rayo de nuevo orden mundial o magia ceremonial. ¿Por qué hay problemas en el mundo de manera activa en estos tiempos? Porque la luz se está manifestando y diremos, caramba, ¿y por qué la luz? Pues porque la luz nos permite ver los problemas. Y cuando vemos los problemas que hay en la Tierra, diremos, pero a ver, si esto ha existido siempre. Por ejemplo, hace 3 días o una semana se dio la cifra oficial en estos últimos 5 años, desde el 2010 al 2015, 135 mujeres asesinadas por sus parejas aquí en Cataluña. A ver, veremos, ¿qué pasa? Este problema ha existido siempre en la humanidad, no es nuevo, no lo trajo la democracia como algunas mentes malintencionadas dijeron en la época de la transición. ¿Os acordáis que es cuando se empieza a hablar del tema de los asesinatos, de la violencia de género, eufemísticamente hablando, la violencia en el hogar? Sabéis que empieza en ese momento. Y también imagino que sabréis que a partir del tema de las niñas de Alcácer se empieza a hablar de las violaciones, se empieza a hablar de las ciertas cosas raras, etcétera, etcétera. Hasta ese momento eso quedaba guardado en una página del periódico, en un capitulito, y no se enteraba nadie. A partir de ahí, afortunadamente, se presta mucha más atención a cualquier chica que desaparece, aunque siempre el drama es para la propia familia. Entonces, la luz sale, podemos ver esos problemas, pero lo importante es que tengamos una idea clara de lo que es un arquetipo, una conciencia y la plasmación objetiva de ese arquetipo en el plano físico. ¿Tenemos conciencia de la luz? Pues entonces enfrentémonos a la luz. ¿Cómo? Abramos el corazón para que la luz, precisamente, la podamos expresar a través de nuestro propio corazón. Porque la luz de la jerarquía, la luz del Cristo, la luz de Shambhala, esa existe. Lo importante es que nosotros reflejemos la nuestra. Y cuanto antes empecemos, antes comprenderemos qué se espera de todos nosotros. Antes decíamos 2 cosas. Una gran mayoría, cuyo número aumenta rápidamente, la mayoría de seres humanos, está haciendo contacto con su alma por la intensa aspiración y en muchos casos por la verdadera desesperación. Sabéis que al camino se llega de 2 maneras. Por la reflexión, por la profunda reflexión y ¿por qué más? Por el grandísimo sufrimiento. ¿Cuándo se acuerda uno de que tiene que dar un cambio en su vida? Cuando está hasta aquí. Cuando a él le queda otra alternativa, se acuerda de eso que siempre ha sospechado que existe, pero que por alguna razón algo le decía que mejor no tocara. ¿Y sabéis por qué decía que mejor no tocara? Porque si lo tocaba, el tema de la conciencia iba a cambiar. Y como personalidad estaba muy interesado en perpetuar un rol, un arquetipo banal, pero para él completamente, o para mí, completamente necesario. No olvidemos una cosa, por muy espirituales que aparentemos ser, la personalidad nos llama más la atención de lo que imaginamos.
Tanto es así que llega la cuarta iniciación, la famosa cuarta iniciación, donde nos vamos a desentender de la forma tal y como la entendemos, y tenemos un proceso de catarsis denominado noche oscura del alma. Resulta que el patrón que hemos generado durante millones de años es tan poderoso que creemos que podemos continuar con él, subliminándolo, limpiándolo, y resulta que no es posible. ¿Por qué? Porque a la puerta que vamos a entrar, entramos por la cerradura de esa puerta, resulta que no puede entrar. Solamente entra un cuerpo de luz muy, muy refinado, hablando en un lenguaje que no es muchas veces muy esotérico, sino más bien de corriente metafísica. Digo que tenemos un trabajo muy grande cuando el alma se manifiesta, y es verdad que existe esa aspiración, pero también la aspiración viene porque hay algo en el medio ambiente que nos conmina continuamente a los que estamos un poco despiertos a que nos despertemos aún más, ¿verdad que sí? Podéis analizar los últimos 10 años de vuestra vida respecto al tema de la filosofía esotérica, del esoterismo y de la espiritualidad. Ha ido en aumento el interés, ¿verdad? ¿Y por qué? Propósito del alma, se manifiesta vuestro ascendente, vuestro signo ascendente, el aspecto más interno, que sería el tema de la aspiración, de la devoción a un ideal, del encuentro con el alma. Se manifiesta eso. El signo de los tiempos es, a nivel social, a nivel humano, a nivel grupal mayoritario, encontrar el arquetipo y cumplirlo, es decir, manifestar la voluntad del alma. O realmente somos víctimas de la famosa crisis de valores, mal denominada en todo el mundo, crisis económica. En Europa le llamamos crisis económica, pero de crisis económica tiene bien poco, ¿eh? Porque que un banquero salga ladrón no tiene nada que ver con la economía. ¿A que no? ¿A que no? ¿A que tiene que ver con otra cosa? Aunque la persona que manejaba el dinero resulta que no tenía valores. Y resulta que los que le obligaron al banquero a hacer determinadas inversiones y a conceder determinados créditos, pues tenían en la práctica menos valores que el banquero que les prestó el dinero. Dinero que no tenía, se tuvo que hipotecar, arruinó el banco o la caja de ahorros para satisfacer la banalidad de unos ilusos que pretendían, con 4 euros y sin tener experiencia, hacerse ricos. Y hay que tener en cuenta una cosa: rico, medio rico, te puedes hacer con una suerte tipo lotería, juegos de azar, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que es un caramelo envenenado. Pero la bolsa y la especulación masiva, ¿a quién creéis que pertenece? A un reducido grupo en todo el mundo, y no permiten que un advenedizo se meta dentro. Lo sabéis muy bien. ¿Qué hacen cuando aparece un financiero que les quiere cambiar las reglas del juego? Se lo quitan del medio, ¿verdad? Aquí en España tenemos un caso muy claro de alguien que desde dentro quiere cambiar el sistema bancario, pero como las pruebas de Escorpio son para todos, pues salió la prueba escorpiniana y lo cogieron en la prueba escorpiniana. De todas maneras, el caso de este señor es para estudiarlo, ¿eh? Tiene mucho que ver el caso de este señor con el tema que hemos tocado en el curso anterior, pero no quiero que se le comente nada en el público. Hablamos de 3 arquetipos: la vida, la apariencia, la cualidad. Hay que tener un propósito, una voluntad, hay que tener discernimiento, discriminación, y hay que tener desapego, y hay que entender qué significa el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos los humanos? Hombre, porque las cosas no salen como porque nos apegamos. Vamos a ver, los hijos. ¿Qué nos gusta de los hijos? A ver, ¿nos gusta el alma que está dentro de ese cuerpecito? Sí. Que la conocemos. No. Ya empezamos por ahí. Estamos apegados a la forma externa. El marido, la mujer, la pareja. Pues caramba, ¿cuánto la amo? A ver, le cambiamos la forma y la vestimos de otra manera y la querríamos igual. Lo dejo en el aire, ¿eh? Porque la percepción que tenemos del desapego, nanay, el apego ciego, el amor loco, en el fondo, ¿qué es? Apego. ¿Cómo finalizamos el otro día con aquella famosa canción, 2 en concreto? ¿Qué decíamos? Que a lo hecho pecho, ¿verdad? Y que era preferible pecar, caerse cada día del carro y volverse a levantar, que no creer que estábamos en un estado de conciencia que no teníamos. Por lo tanto, entendamos que la apariencia, la posfenomenología, nos puede hablar mucho de que uno vive una vida desapegada. Uy, qué bien. No, yo no tengo apegos, no tengo. Bueno, a saber qué apegos tendrás.
Porque cuando se dice tan categóricamente no tengo apegos, se está diciendo ni más ni menos que tengo algunos. Es como se dice, yo no tengo miedo. Perdona, demuéstralo en cualquier circunstancia y la opinión de los demás te debe de resbalar en todo momento. Pero quien se tiene que enterar eres tú, porque si uno tiene que decir que no tiene apegos, que tiene amor, que discierne, que cumple el propósito divino, etcétera, etcétera, y lo tiene que decir continuamente a su círculo de amistades, ¿sabéis que se está quitando de encima? Los miedos personales de reconocer que no tiene ninguna de estas cualidades. ¿Me explico? ¿Por qué lo digo? Porque una cosa, estamos en Sagitario, el sol de Sagitario es maravilloso. Ideales, venga metas. La meta mía, por ejemplo, el desapego. ¿Cuándo empiezo? Mañana, ¿no? Mejor, claro, y ya, ¿para qué hoy? Entonces, que mañana hay que tener otra meta. Y la meta de mañana va a ser renunciar al sufrimiento. Bueno, ¿cómo renuncio al sufrimiento si al mismo tiempo estoy enganchado a la forma? Porque el sufrimiento viene de reconocer que soy un alma, pero resulta que me he quedado enganchado a algo material. ¿Y cómo me lo quito? Porque habéis visto estos dibujos animados que tiran un pegamento, es como un maleficio, un egregor que se te queda enganchado, te lo quitas de una mano, se te pega en la otra y se provocan situaciones cómicas y absurdas. Pues esos son los apegos, los pequeños egregores que están por ahí, que se nos están cogiendo con púas, con garfios, y no se van por una razón muy sencilla, porque con nosotros son como las garrapatas, las sanguijuelas, están perfectamente alimentados, y lo que no nos damos cuenta es que no han venido porque sí, han venido porque los hemos invocado. ¿Sabéis por qué? Porque en el interior de nuestra conciencia hay algo que manifiesta una perfecta simpatía con esa entidad. Por lo tanto, o cambiamos desde dentro, o tendremos una vida de sufrimiento. Querer y no poder. Aquí es uno de los mayores castigos que nos pueden caer encima. Querer tener un estado de conciencia elevado, estar por encima de la media, no tener el problema de la limitación que supone el sufrir por cosas que no tienen sentido, esa eterna preocupación, esos grandes miedos, y reconocer al mismo tiempo que uno resulta que en un escenario interpreta un papel, pero cuando vuelve a su realidad tiene que interpretar ¿cuál? El suyo. Y el suyo resulta que es el que es. Lástima que no se aplique el actor el mismo método para solucionar sus cuestiones personales. Lástima. ¿Continúo? La jerarquía de maestros está excesivamente activa hoy. Esto lo escribieron en los años 30, 40, y dice, en aquel momento estaba muy activa. Hoy no tenemos un referente directo, lo tenemos por Vicente, y por lo que Vicente dio a entender, corrobora totalmente el trabajo de Bailey. Incluso en el sentido de que la idea que nos transmitió Bailey, y sobre todo Vicente, de que a medida que haya un mayor número de discípulos, los maestros tendrán que no ponerse en las pilas tal cual lo entendemos los humanos, sino que adquirirán una mayor capacidad de acercamiento a los discípulos e incrementarán su radio de influencia y su trabajo, más que nada es por la fuerza shambhálica que Sanat Kumara libera para que este proceso llegue a buen puerto. Se está aprovechando lo mejor del siglo XX, lo mejor del siglo XXI, para realmente llegar a una fecha mágica, que es el 2025, cuando se reúne el Gran Concilio de Shambhala. Se hace una reunión cada 100 años, se hacen 2 en cada siglo, pero el más importante es el del año 25. Os puedo hacer un poco de memoria y deciros que hace 200 años, ahora dentro de unos años, dentro de 9, se celebró en 1825 un concilio muy importante en Shambhala. ¿Sabéis qué consecuencias hubo con ese concilio? Pues que unos años después encarnó Madame Blavatsky. Ese alma tan avanzada, y que 50 años después la Sociedad Teosófica se constituía. Y que la Bailey ya había encarnado, estaba a punto de encarnar e iniciar su gran trabajo. Pero en el 2025 hubo otro, y ahí se tomaron decisiones que todavía estamos viviendo sus consecuencias, pero que no conocemos en su profundidad. Perdona, ¿2025 has dicho? Sí. ¿Todavía no se han celebrado? Te he dicho 9 años faltan. He dicho 1825, hace 200 años, va a hacer 200 años dentro de 9. ¿Cogemos? ¿Sí? ¿Y en el 1925? Se hizo otro, ya lo he dicho. Se hizo otro y ahí se tomaron otras decisiones. Que en el siglo XX, si sabemos ver lo que ha pasado en el siglo XX, se puede ver muy claramente lo que ha sido.
Se puede ver, quien quiera verlo. Yo os invito a que analicéis el siglo XX. Un genocidio. No. La ONU. Muy bien, por ahí viene el tema. La ONU viene a consecuencia de la decisión del 1925, más que nada que la jerarquía sabía lo que iba a suceder, pero no pudo intervenir porque es una cuestión humana. Que haya habido un grupo de grandes maestros que pidió permiso para prepararse para la sexta iniciación y que invocando luz acabaron despertando entidades del pasado, es un karma de la familia humana, no de la jerarquía. La jerarquía no tiene karma en este sentido. Es un asunto nuestro, de los humanos. ¿Qué demostró las guerras mundiales? ¿Qué demostró la dictadura franquista? Que somos, ¿qué? Tremendos los humanos. Tenemos muchísimo odio, ¿verdad? Pues si tenemos odio, la jerarquía no se nos puede acercar. ¿Qué demostró Stalin, Hitler, Franco, Mussolini y tantos otros que han habido en el siglo XX? Que los seres humanos tenemos una parte que es mejor limpiar. No tapar, no tapar. Hay que abrirla, que salga toda la porquería y se ilumine. Si no, el problema persistirá sine die, perdón. Entonces, ellos durante las últimas décadas y están recibiendo una inevitable respuesta. El estímulo de la jerarquía planetaria misma ha llevado a muchos de los que pertenecen a sus filas a recibir una de las iniciaciones superiores. En consecuencia, ha llegado a ser más poderosa y su influencia es más magnética y radiante. Yo hace años le escuché a un compañero del sendero decir que el maestro tibetano, que nosotros conocimos como quinta iniciación, dispone ya de una sexta. No lo sé, tampoco voy a ir a preguntarlo, es un tema que tampoco me va a quitar el sueño. Pero hay que tener en cuenta una cosa: si el maestro, por las razones que sean de evolución, tiene un grupo numeroso de discípulos, él pertenece al segundo rayo, y él entrena, tibetano entrena a todos los discípulos del mundo más o menos, que se preparan para iniciaciones. Las iniciaciones altas las prepara él. Los que tienen que ver con el tema de la curación del reino édrico los prepara él. A quien preparó fue Vicente. Vicente fue preparado por el maestro tibetano, a pesar de que él dice que otro maestro, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta que si hay un número numeroso, hay un número amplio de tercera iniciación o de cuarta iniciación, evidentemente, ¿qué le estamos haciendo al maestro? Lo estamos obligando a que haga un curso superior, ¿verdad? A que tenga un máster más, ¿verdad? Una maestría más. Por lo tanto, quiere decir que él puede delegar en un momento dado parte de su trabajo a aquellos experimentados que tengan una cuarta iniciación. Y ese es el trabajo de la cadena de mando. Por eso se llama jerarquía. El que está arriba no lo está porque sí, sino porque es el que más vale. No es el que es más, sino porque es el que más tiene, en el sentido conciencia abierta. Y conciencia abierta implica más responsabilidad. Por eso es tan difícil que entre un discípulo, ya lo vimos en el estudio de la magia blanca, que el maestro te dice claramente que si no tienes luz en la cabeza y tienes un buen karma y ganas de amar a la humanidad, de servir, ni se te ocurra pensar que vas a ser discípulo o aspirante en esta encarnación. Porque teniendo luz en la cabeza y un gran amor a la humanidad, si realmente dedicándote a esto no tienes ninguna pequeña expansión de conciencia, algo indica que hay un karma que se tiene que cumplir. De todas maneras, cuando uno lleva años meditando, descubre el karma que tiene que limpiar. Esto me imagino que todos... Aquí os he puesto un famoso triángulo de conciencia. Precisamente lo hemos invocado esta tarde. Los tres aspectos, Atma, Buddhi, Manas. Aquí tendríamos al espíritu de la luz, aquí tendríamos al espíritu de la paz y aquí tendríamos al espíritu de la voluntad al bien. Dicho en otro lenguaje, tendríamos a Buda, al espíritu de la paz y al avatar de síntesis. Los tres aspectos monádicos, los tres aspectos del triángulo mágico que regentan el planeta Tierra, pero a un nivel arquetípico. Nosotros, para efectuar los cambios como almas, resulta que los tres vórtices manifiestan la misma energía que la mónada. Ahora bien, la proporción es menor. No olvidemos que en el camino vamos cada vez ampliando nuestra respuesta a esta energía. Por lo tanto, nuestro vehículo causal se va ensanchando, ¿verdad? Lo vimos el otro día, en el estudio de la regla de magia blanca, el número 5. A medida que vamos construyendo verdaderos pensamientos dotados de luz, amor
y voluntad también, estos pensamientos tienen vida propia, ¿verdad que sí? ¿Qué somos en el fondo nosotros? ¿Qué es esto? ¿Un pensamiento de quién? De una entidad que tiene esta forma energética, de ese triángulo interno que somos en realidad. Proyectados a través de ¿qué? Del átomo manásico permanente que tiene el asiento ¿dónde? ¿En qué centro? La laringe. El aspecto manásico de la mónada es este. Esto es lo más inferior que tiene la mónada. Por eso cuando hacemos la equiparación, que la tenemos que hacer, teniendo en cuenta que las analogías no son nunca el detalle, ¿eh? No son al detalle, es genérico. Pero es para que entendamos cómo funcionan las energías. Cuando hablamos de este triángulo mágico, que aquí dentro tendríamos al Sol, tendríamos el logos cósmico, tendríamos la jerarquía planetaria y tendríamos al Cristo en el medio. Cuando hablamos de ese triángulo, tenemos en este vórtice al Buda, que en comparación con estos logos, pues decimos, prácticamente no cuadran. Sí que cuadran, porque es lo máximo que ha dado la humanidad. Y en este periodo de tiempo, desde hace 2000 y pico de años, tenemos a un representante del planeta Tierra. Hasta ahora, las entidades que ocupaban este cargo, los Budas, no eran de nuestro planeta. Eran de Venus, que hayan venido aquí, habían hecho el proceso para quedar con esa humanidad. El día que él se marche, ocupará el cargo el Cristo. Y el actual Bodhisattva lo ocupará el que conocemos como Chohan de segundo rayo o Maestro Kuthumi Lalsin. Esto lo sabéis por teosofía, ¿no? Me imagino. Sí, hemos hablado muchas veces. ¿Queda algo de duda con esto? ¿No? Del espíritu de la paz es otra entidad que está fuera. De las Pléyades. Claro. ¿Por qué las Pléyades? Porque Sirio. Porque es el centro laríngeo del logos cósmico. Es el centro laríngeo del logos cósmico. ¿Y el centro coronario cuál es? Lo hemos dicho con los rayos, ¿eh? Kuthumi. No, maestro. A ver, lo expliqué varias veces cuando empezamos los rayos, lo he repetido muchas veces. La constelación de la Osa Mayor, que es para el logos cósmico. El centro coronario. ¿Dónde están las energías de los 7 rayos? Las 7 grandes estrellas. ¿En dónde? En el centro coronario del logos cósmico. Y el sistema solar, ¿qué chakra es del logos cósmico? Chakra cardíaco. Vale, menos mal. Menos mal. Señor, 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 señor. ¿Y Sirio? Sirio. Tal vez el centro Agna. Está bien. En los numerosos hilos de luz tejidos por los aspirantes, discípulos e iniciados del mundo, pueden ver cómo aparecen gradualmente el Antahkarana grupal, ese puente por medio del cual toda la humanidad podrá ser abstraída de la materia y de la forma. El Antahkarana sabemos lo que es, hemos hablado muchas veces de él, de esta... El puente arcoíris entre la mente concreta y la mente abstracta. Se construye simultáneamente, desde los dos lados. Lo construye la personalidad que quiere acercarse a lo de arriba, al patrón, y lo construye el patrón que se quiere acercar al reflejo. Hoy por hoy hemos de decir que los humanos somos un divorcio. Aquí el alma, aquí el yo inferior. El día que aquí nos alineamos, como hemos hecho en la meditación, y el de arriba entre totalmente aquí, y no haya discrepancia entre el inferior y el superior, ese día hablaremos de alma encarnada. ¿Y sabéis cómo le vamos a llamar a ese alma encarnada? Verdadera personalidad. Hoy en día, ¿qué somos? Un proyecto. ¿Manifestamos realmente el arquetipo de nuestro signo solar, que sería nuestra personalidad? No. A ver, ¿quién tiene Sagitario aquí? Nadie. ¿Tú cuál tienes? Yo tengo Saturno en Sagitario. No, signo solar. Ah, es Géminis. ¿Y la posición? Ah, bueno, sí, pero el cuerpo se parece mucho, fibroso, sí. Sí, ¿Cómo es el opuesto a Géminis? Es Sagitario, por eso tiene el cuerpo fibroso. Entonces, una cosa, ¿manifestamos ese arquetipo del Sol?
el signo que sea. La mayoría no. La mayoría no. Y aquí falla algo entonces. ¿Y el ascendente? Como personalidad, sí. Pero no como alma. Ah. No funciona entonces. Hay que trabajar más, ¿eh? Bien, Antakarana, bueno, se pronuncia Antakarana, como Brahma. Antakarana grupal, Antakarana social. Bien, ¿de qué estamos hablando? Mira, esto es muy bonito, esto del Antakarana. Esto es como el ángel solar, precioso. Si entendemos que la Antakarana une la mente abstracta con la concreta o la concreta con la abstracta, en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una vía directa de comunicación donde ya no hay fisuras. ¿Cómo creéis que funciona la intuición? Vía antakaránica. Porque os he dicho en la meditación, visualizar un hilo de luz que desde el alma, atravesando la personalidad alineada, se queda anclado en el cerebro. ¿Para qué? Para que por ahí llegue ¿qué? La intuición, nada más. La fibra óptica. Eso sería la banda ancha, la fibra óptica. ¿Por qué es tan importante establecerlo a nivel individual? Porque es la contribución que le vamos a hacer al grupo, a la sociedad, a la humanidad. ¿Por qué es tan importante que establezcamos una Antakarana grupal? Porque el grupo debe estar alineado ¿con qué? Con el arquetipo del nuevo grupo de servidores del mundo que hemos hablado esta tarde y muy especialmente con las 3 cualidades que hemos tocado del triángulo mágico: luz, amor y voluntad al bien. Ahora bien, en una octava muy superior respecto a lo que entendemos a nivel personal. Este Antakarana se divide en 2 brazos, el vertical y el horizontal. El vertical lo conocemos, ¿no? ¿Y el horizontal cuál es? Los compañeros, ¿no? La materia. El Antakarana social. La forma. A ver, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿verdad? Pues imagínate a uno que predica y va dando trigo. Predica porque capta el arquetipo del Padre, de la mónada, del Espíritu, y reparte amor, abundancia, porque no se queda nada para sí mismo. Porque es tanto el compromiso con el grupo que no puede haber un divorcio entre lo que recibe y lo que da. El único que ha conseguido el arquetipo perfecto de la compasión es el Cristo. Por eso se lo representa con una cruz blanca de brazos iguales. Y una cruz blanca de brazos iguales, aquí lo vamos a dibujar en color, con negro, no es como a veces se dibuja una cruz así y así los brazos. No. Una cruz blanca, una cruz de brazos iguales no es esto, ¿eh? El brazo estaría por aquí. ¿Por qué lo digo? Y esto sería la cruz de qué santo que tiene Euskadi y tiene también Escocia, que se representa San Andrés. Las aspas, San Andrés, la X, sí, se representa así. Aquí la tenemos en sentido vertical y aquí lo que se está diciendo es que tanto recibo, tanto expreso, pero es debido a que el amor por el grupo es tan grande que no me quedo absolutamente con nada. Es decir, lo puedo hacer, ¿por qué? Porque como conciencia en evolución, y el Cristo es una conciencia en evolución, aunque comparado con nosotros es infinito la evolución que tiene, puede hacerlo, el único que lo puede hacer. Llegará un día que la Antakarana grupal y social, de hecho, será lo mismo. Pregunto. Mira, yo los idealismos prefiero que sean realidades de conciencia. Sí, pero no en el sentido, si todavía no hemos empezado a aplicárnoslo en la personalidad, porque evidentemente, ¿dónde creéis que se va a ver el Antakarana? ¿En la calle? ¿Como un holograma? Es la unión de los seres humanos que tienen esa vivencia interna. Esto es como el retorno de Cristo. ¿Estáis esperando que aparezca un Señor en las nubes diciendo que es el Hijo de Dios? Pues no, porque ¿verdad además que no? no nos lo creíamos. Pues no, por supuesto que no. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que será el corazón, el chakra cardíaco, el que realmente responde a ese arquetipo. Por lo tanto, cuantos más seres humanos haya con el corazón abierto, más posibilidades tendremos, más poderes tendremos de que haya una eclosión de conciencia crística en el mundo, que no va a ser para los que están despiertos, va a ser para los que están empezando. ¿No os dais cuenta de que mucha cosa de esta que viene no es para la gente que llevamos años en el camino? ¿Es para la gente que se está acercando? Sí. Lo problemático es que gente que lleva años deja lo que conocía y empieza con cosas que ya tiene superadas. Es igual, pensemos. Y otro día dedicaremos una clase a preguntas, pero sería venir, ¿eh? ¿Continúo?
La construcción de la Antacarana es el grande y final servicio que pueden prestar todos los verdaderos aspirantes. ¿Cómo va la construcción de la Antacarana? ¿Cómo se construye? Esa es la pregunta. ¿Cómo va la construcción de este puente arcoíris? Se llama arcoíris porque son los 7 colores, son las 7 energías de la creación, que es una nada más, el propósito divino, manifestándose. ¿Cómo va ese propósito? ¿Habéis construido, hemos construido ya la Antacarana? ¿Somos conscientes de que algo hemos hecho? ¿O habéis tenido una idea de esas así maravillosas, de que intentáis caminar por un puente que se mueve, quién sabe, es una imagen gráfica de que puede ser la Antacarana? Lo digo para daros un momento así de consuelo, pues habéis soñado alguna vez que ibais por un puente que se tambaleaba. Pues es eso. Bueno, pero Lo digo para que lo veáis. detectar ya estás creando. Olvidémonos de la palabra deseo. Bueno, ahora Tiene que ser aspiración materializada y reconvertida ya definitivamente en voluntad. Es ser Pero la coherente. voluntad, ¿vale? Ser coherente. Pero esto ya lo hemos tocado. Eso está bien para gente que todavía no es aspirante. Todo eso lo sabemos ya. Yo el otro día os dije una cosa fundamental en la reunión, en el grupo, en la reunión del fin de semana. Si no hay sentido de responsabilidad que se vea perfectamente, no hay ni alma, ni Antacarana, ni Monsergas varias. No hay nada, nada. Por eso es la mejor manera de saber, es preguntar por esto. No si uno tiene conocimiento, si conoce las estanzas de Xi'an o las reglas de magia blanca, eso está muy bien para el que quiera estudiar. Pero lo que te indica si estás en el camino es el sentido de responsabilidad. ¿Existe ese sentido? Adelante. ¿No existe? Pues no hay ni Antacarana, ni a lo mejor ganas de hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una vivencia que, bueno, es del mundo del apego, que es criticable si uno intuye que hay algo más y no lo hace. Este mensaje va para la gente que lleva tiempo y no quiere despertar. ¿Lleva tiempo? ¿A qué te refieres? ¿En el camino espiritual? Claro. Pero tampoco tenemos que preocuparnos mucho, vamos haciendo día a día, vamos esforzándonos. Hay que hacer algo más del día a día. El tiempo se nos echa encima. Lo digo porque la edad que tenemos ya indica que, bueno, que 16 primaveras no. 16 es el 7, ¿eh? ¿Y qué es despertar para ti? ¿Qué es el despertar? Ser consciente de la realidad que te envuelve y manifestar en todo momento el sentido de responsabilidad, la integridad, la coherencia, pero siempre. No hoy sí, 15 días no, etcétera, etcétera. Porque, ¿qué es el Antacarana? Es este puente. ¿Cómo se construye? Se construye con la voluntad de acercarse a la casa del Padre, con la finalidad exclusiva de que lo que se perciba, ponerlo al alcance de los demás. Es decir, ir con un vestido que no tenga bolsillos y unas manos abiertas para dar, no para pedir. Así se construye la Antacarana. ¿Tenemos esa cualidad? Vamos con las manos abiertas. Ojo, que las manos abiertas no quiere decir que seamos personas tontas, que todo lo que tenemos de sabios o de económico lo estaremos dando sin ton eso. Es otro criterio, ¿eh? No es ese. A veces